Continuando con las prácticas de resistencia de los materiales, vamos a emplear una fuente alimentadora y tenemos dos torres, las cuales sujetan a un hilillo de nicromo. Vamos a proceder a encender la fuente, la cual nos está arrojando 10.5 volts aproximadamente. Vamos a ver qué reacción tiene este foco al momento de deslizar, al momento de cerrar el circuito e irnos de un lado hacia otro. Se supone que tiene que disminuir su intensidad. Vamos a comprobar si es cierto. Vamos deslizando poco a poco el hilillo y como se ve, su intensidad va disminuyendo, disminuye. Vamos a proceder ahora a ver qué reacción tiene el multímetro. De igual manera, deslizando nuestro circuito cerrado a través del hilillo de cobre. Como se ve, se tiene aproximadamente 0.7 de voltaje. Vamos disminuyendo y de igual manera va a ir mi 0.6, 0.5, 0.4, 0.3. Y si volteamos a ver el foco, vemos que la intensidad es mucho menor. Vamos a ir hacia adelante. Y como el voltímetro sube, la intensidad del foco también sube. Continuando con nuestras prácticas de resistencia de los materiales, tenemos nuestra fuente de poder regulada a 0.20 amperes y 6.3 volts. Nuestras torres sujetan un hilillo de nicromo, los cuales tenemos a una distancia de separación de 90 centímetros, 60 centímetros y 30 centímetros. A 90 centímetros observamos nuestros medidores, un multímetro en función de amperímetro, un multímetro en función de voltmetro o voltímetro. Vemos nuestros datos que son de aproximadamente 0.19 a 0.20 amperes. Vamos a señalarlo aquí, 0.20, y vemos nuestro voltaje que oscila entre 5.9 y 6 volts. Vamos a escribirlo aquí. Recordando la ley de Ohm, que la resistencia será igual al voltaje sobre la intensidad, operando matemáticamente, serán 6 volts entre 0.20 y nos dará un total de 30 ohms. Ahora, continuando con nuestras pruebas de distancia, vamos a calcular nuestra resistencia a 60 centímetros. Como vemos, nos da un amperaje de aproximadamente 0.29 amperes y un voltaje de 5.8 volts. De la misma manera, con la ley de Ohm, sacamos la resistencia, que sería 5.8 entre 0.29, que nos daría un total de 20 ohms. Ahora vamos a proceder hacia los 30 centímetros y podemos checar que nos da un amperaje próximo de 0.57 amperes, 0.57, y un voltaje de 5.5 volts. Con la ley de Ohm calculamos 5.5 entre 0.57 y nos da un total de 9.6491 ohms. Para verificar que esto sea cierto, primeramente vamos a proceder a apagar nuestra fuente de poder. Y ahora nuestro multímetro vamos a ponerlo en función de ohmmetro para medir los ohms. Habíamos calculado
para los 30 centímetros que aquí los tenemos marcados, una resistencia de 9.6491 ohms. Observamos en el multímetro que nos da una resistencia próxima de 9.9. Ahora vamos a cambiar a la longitud de 60 centímetros. Observamos que calculado nos dio una resistencia de 20 ohms. Observamos en el multímetro y tenemos una resistencia próxima de 20.1, 20.2 ohms. Ahora veremos qué pasa en los 90 centímetros. Nuestros cálculos nos indican una resistencia de 30 ohms, mientras que el multímetro nos indica 29.8 ohms. Bueno, continuando con nuestras prácticas sobre la resistencia de los materiales, usamos nuestra fuente de poder regulada a 2.6 volts y regulada a 0.20 amperes. De este otro lado usamos nuestros multímetros, en este caso estamos usando dos, regulada a amperes, como ven, 0.20 amperes. De este otro lado tenemos nuestro multímetro en función de volts, que en este caso nos da 2.3 volts. Para nuestra resistencia estamos usando nuestro alambre que lleva por nombre nicromo. Para calcular nuestra resistencia sobre el nicromo, nuestra fórmula es voltaje sobre intensidad, perdón. En este caso usamos nuestro alambre de 0.5 milímetros. Sabemos que nuestro voltaje es de 2.3 volts y nuestros amperes son de 0.20 amperes. Para calcularlo, introducimos 2.3, que son los volts, entre 0.20 amperes. Nos da por ello que los ohms es equivalente a 11.50. Bueno, para comprobarlo, pagamos nuestra fuente, nuestro multímetro lo ponemos en función de ohms y vemos que es 12.7. En este caso calculamos que eran 11.30 ohms. Bueno, pues de este lado, continuando con nuestra práctica sobre la resistencia de los materiales, tenemos nuestros postes. En este caso estamos usando nuestro alambre de 1 milímetro. De este lado nos vemos nuestra fuente de poder que tiene un 2.1, 2.0 en voltaje, en modo amperímetro, o los amperes que nos arrojas es de 0.20, 0.19. Nos vamos de este lado a calcular. Bueno, de este lado vemos y comprobamos que el voltaje es de 0.8 volts. Nuestro amperímetro tenemos que es de 0.20 amperes, como les hacía mención. Bueno, ahora para hacer nuestro cálculo matemático, sabemos que nuestro voltaje es de 2.0. Si nos fijamos, disminuyó con el otro alambre, con el alambre anterior. Nuestro amperímetro nos sigue dando lo mismo. Hacemos nuestro cálculo. 2.0 sobre la intensidad. El de arriba es el voltaje, la intensidad tenemos que es 0.20. Esto nos viene dando que son 10 ohms. Nuestro alambre era de 1.0 milímetros. Para comprobarlo, vamos a nuestra fuente, igualmente de igual manera, nuestro amperímetro lo ponemos en función de ohms. ¿Y qué vemos por ello? 9.8, llegándole a lo que nosotros habíamos calculado. ¿Ya? Ahora bien, uno de los factores por los cuales
aumenta o disminuye la resistencia es el ambiente o el medio ambiente, en este caso la temperatura. Ahora mismo vemos nuestro multímetro que está en su cuestión de ohms, de ómetro, que está oscilando cierta resistencia, ciertos ohms. Vamos a aplicarle una fuente de calor con este encendedor y con este soplete para ver cuál es la reacción. Vamos a proceder a encender. Vamos a ver qué pasa. Tal y como se muestra en el multímetro, llegó a tener un aumento hasta de 9 ohms. Esto nos da la certeza y la seguridad de que efectivamente con cambios bruscos de temperatura la resistencia tiende a subir o a bajar. En este momento, como se dejó de aplicar todo el calor, se intuye que se está enfriando por sí solo el alambre, y por esta razón es que los ohms van disminuyendo. Volvemos a repetir que se llegó a tener un cálculo de ohms de hasta 9 ohms, y ahora vemos de alrededor de 3 a 1 ohm oscilando. Como habíamos mencionado, la temperatura es uno de los factores que influyen en el aumento de la resistencia. Ahora utilizamos un hilillo de nicromo, el cual sus propiedades son diferentes a las de cualquier otro material. Vamos a ver qué es lo que pasa al momento de aplicarle calor, si cambia o no la resistencia que marca el multímetro. Procedemos a aplicarle calor. Se ve de igual manera cómo la resistencia es constante al aplicarle calor. No son cambios drásticos, tal y como pasaba con el material anterior de cobre puro. De la misma manera como se ve aplicando el soplete, no es un cambio muy drástico la resistencia. Vamos a aplicar este calor hasta que el material reviente para ver la consistencia de la resistencia del material. Cómo es que es constante aún aplicándole toda esta temperatura. Observemos la pantalla del multímetro. Volvemos a repetir, muestra una constancia en la cantidad de ohmios.
Bueno, como se hizo mención, la práctica fue a referencia de la resistencia de los materiales. Se hicieron aproximadamente 3 o 4 experimentos. 4 experimentos. 4 experimentos, los cuales hacían mención, volvemos a repetir, acerca de la resistencia de los materiales. Son 4 factores importantes en la resistencia de estos mismos. Uno es la sección transversal, o el diámetro o el grosor del material. Otro viene siendo la longitud del material, la temperatura a la que se encuentra el material, y la otra viene siendo las propiedades del material. En sí, estos 4 factores son los que influyen netamente en, vaya la redundancia, la resistencia de los materiales. Sí es, compañero, usted lo acaba de mencionar. En este caso, para nuestras resistencias, nosotros utilizamos el cromo como un material de resistencia y asimismo el cobre. Ahí miramos a nuestro fondo todo el material que se necesitó, cada uno de los con los que trabajamos en esta práctica. Con esto damos por finalizado nuestro proyecto. Y les deseamos un feliz fin de año. Gracias. Gracias. Ahí está, Polo. Bueno, para continuar con nuestras prácticas sobre la resistencia de los materiales, usamos por ello nuestra fuente de poder regulada a 0 amperes. No se aprende.